bienvenidos a una nueva temporada de Ahora Educación. Ya sabéis que venimos a compartir con vosotros esta pasión por el mundo educativo. Y qué mejor lugar para empezar que en el Centro de Profesores de Marbella. Hoy estamos aquí para hablar de los torneos de debate, del debate educativo, porque estamos convencidos de su valor como herramienta para desarrollar un conocimiento profundo del mundo en el que vive el alumnado, así como del espíritu crítico necesario para poder analizarlo. Y porque estamos convencidos de su valor educativo, queremos promover este tipo de debates en nuestra ciudad. Para hacerlo, contamos con la colaboración de dos asesores del CEP, a los que agradecemos profundamente el trabajo que están llevando a cabo. Don Juan Bueno Jiménez, bienvenido Juan, muchas gracias por estar aquí. Y don Alberto Corpas Martos, bienvenido Alberto, muchas gracias por participar en este programa. Y para la segunda parte, después de la publicidad, contaremos con un vídeo del CEP Andalucía de Fuengirola, donde podremos ver un ejemplo práctico. Así que, sin más dilación, vamos a entrar en nuestro debate. Alberto, vamos a empezar a situarnos. ¿Qué es un torneo de debate y de qué tipo de debate estamos hablando? Bueno, primero, pues, muchas gracias por darle voz a precisamente, ¿no?, a esta disciplina oral que es el debate, y te diría que el debate, sobre todo, es educativo, ¿vale? El debate es una actividad académica que está pensada para desarrollar las capacidades del alumnado en diferentes vías. Por un lado, como tú ya apuntabas antes muy bien, el pensamiento crítico. ¿El pensamiento crítico qué es? El pensamiento crítico es una de las destrezas que tiene que tener todo ciudadano. Entonces, a través del debate tenemos una vía para que el alumnado conozca el mundo en el que vive, que interactúe con él, que conozca algunos temas en profundidad que de otra manera a la juventud pueden pasarle un poco más por encima, y de esa manera pues que investigue, que interactúe con sus compañeros, que acepte que no hay una única línea de pensamiento, que es muy importante saber y reconocer que uno nunca tiene la razón absoluta, sino que tenemos que aceptar que todas las realidades son poliédricas y que se pueden ver y analizar desde diferentes puntos de vista, y el debate es una forma pues de acercarse a estas realidades complejas, de analizarlas, de comprenderlas y sobre todo de poder asimilarlas y saber el mundo en el que se vive. Desde luego, Alberto, tal y como me lo estás explicando, esto tiene poco que ver con los debates que vemos por televisión, ¿verdad? Esto es un tipo de debate absolutamente distinto, ¿no? Claro, nosotros no creemos, a pesar de esta palabra torneo, que suena un poco a confrontación, nosotros precisamente huimos mucho de esta terminología bélica y de confrontación, porque esto no es un encuentro que se base en aniquilar a tu enemigo, ni en quitarle la razón, sino ya partimos ya asumimos que todo el mundo tiene parte de esa razón. Simplemente trazamos una argumentación donde demostramos que nuestro análisis es más acertado y que en este caso se ajusta más a la pregunta del debate, porque siempre gira todo en torno a una pregunta que, claro, tiene que tener dos posturas posibles, tiene que ser una pregunta dicotómica que se pueda responder pues o sí o no, ¿no? Y a partir de ahí pues tratamos de defender aquello en lo que creemos, pero no consiste desde luego en combatir, y que eso es el debate al que estamos acostumbrados. Desde luego es absolutamente necesario que iniciemos esta vía. Juan, ¿cómo y dónde arranca esta idea en nuestra comunidad, esta idea de los torneos de debate? Bueno, la idea fue de algún modo en un colegio de primaria, en nuestra zona te refieres, ¿no? Sobre todo, porque sí, bueno, esto en los centros, sí, los centros anglosajones normalmente tienen una vasta experiencia sobre lo que es el debate educativo, el debate académico. Pero sí que en nuestra zona lo hacía sobre todo, el Fundación Cánova estuvo trabajando en Málaga en colegios concertados sobre todo y en algún colegio público. Establecimos un primer contacto con ellos en el Colegio Andalucía y llegamos a un acuerdo para que nos ayudara a desarrollar el debate en una escuela de primaria como era el CEI Andalucía de Fuengirola. Y entonces lo pusimos en marcha en torno a hace ya 6 años, quizás. Empezamos a ilustrarnos, a formarnos, elaboramos un reglamento, básicamente pues, imitando lo que otros hacían,
y allí nació un poco la semilla que luego se fue extendiendo al instituto de referencia, que en este caso era el Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, con su dirección a la cabeza, pues lo adoptó como una herramienta también transformadora, como ya ha dicho Alberto, transformadora y para fomentar el espíritu crítico y la oralidad entre su alumnado. Aparte tenía la gran ventaja de que los alumnos y alumnas del Colegio de Andalucía venían ya con una cierta preparación y bagaje que le ayudaba a ponerlo en práctica en el instituto. Vieron la posibilidad de hacer una materia optativa y desde el CEP yo estuve en el Colegio de Andalucía durante un tiempo y hace 4 años, este es mi 4º curso, estoy en el Centro de Profesorado de Marbella Coín y entonces pues apostamos yendo de la mano obviamente con los centros que lo habían organizado, con el Ramón y Cajal y con el Andalucía, apostamos por hacer un primer torneo de debate abierto a todos los centros de la provincia y fue así como nació el primer torneo de debate Santiago Ramón y Cajal, auspiciado por este centro, toda su comunidad educativa y bueno, y el centro que era el centro adscrito en ese momento, que era el centro el Andalucía y que ahora sigue siéndolo, obviamente. Y ahí nació todo un poco, ¿no? Luego después se fueron nutriendo y la verdad es que esto ha ido creciendo como la pólvora hasta que hemos llegado pues, a la organización de la fase provincial del primer torneo de debate de Andalucía y tercer torneo de debate que organizamos nosotros. Ajá, eso era lo que te iba a preguntar, que actualmente en qué situación estamos, pero ya te has adelantado un poquito, ¿no? Ahora mismo esto ya a nivel andaluz tiene una repercusión bastante importante, ¿no? Sí, bueno, a nivel provincial nos sorprendió porque el primer año nos vimos desbordados, ¿no? Tuvimos que hacer una formación expresa tanto para el profesorado como para el profesorado juez, ¿no? Que participaba también en la evaluación de los encuentros, ¿no? entre distintos equipos y cómo valorar aquello. La parte técnica seguramente Alberto entre en más detalles, pero no obstante fue una apuesta muy firme que, por así decirlo, fue una especie de cabeza de puente para fomentar la oralidad en todos los centros educativos. Ajá. Entonces vimos que podía ser un buen dispositivo, un buen instrumento para ir cambiando adherencia y la verdad es que la comunidad educativa, sobre todo los centros de secundaria y también los de primaria, porque la verdad es que ellos han sido, pues lo acogieron y lo llevaron con entusiasmo. De hecho nos vimos desbordados en la zona. Y ahí estamos, en una situación prácticamente de mucha demanda, en la que ahora tenemos que ver nuevas organizaciones para que de luego no muramos de éxito, porque tenemos que dejar gente fuera. Quiero decir, que ahora tenemos que hacer nuevas convocatorias de una forma un poquito más autónoma para que la gente se autoorganice a hacer sus propios encuentros y torneos de debate. Recuerdo, Juan, que el año pasado, cuando te hice una entrevista para la radio, sí, me decías que en Marbella hacía falta un empujón, ¿no? ¿Esto ha cambiado en algo esta situación? ¿No ha cambiado? ¿Seguimos igual? ¿O qué podemos hacer para que realmente todo esto se active? Bueno, hay un par de centros o 3 en Marbella que están tirando, sobre todo en la zona de las Chapas, está Platero, está Dunas, que siempre ha participado con nosotros. Sí que empezaron, hay profesorado, Gil Muñiz empezó a trabajar. Hay siempre profesorado que va de un centro a otro y que lleva esa semillita porque ya se ha formado. Es que hemos formado casi a 200 y pico docentes en esta materia. Entonces lo que se necesita fundamentalmente es, bueno, interés por la materia, por desarrollar la oralidad en los centros y luego apuntarse a algún tipo de torneo, bien oficial o bien encuentro entre centros. Ya tenemos suficientes centros como para darle cobertura a esas pequeñas fiestas por la oralidad que se pueden establecer sin un formalismo excesivo. En cualquier caso, siempre tienen al centro de profesorado y a nosotros concretamente para orientar cómo empezar un torneo de debate y de hecho vamos a tener una serie de actividades formativas que informaremos en su momento a través de nuestra página para que todo el profesorado sepa realmente cuándo hacer las cosas, cómo puede hacerlas y darle todas las pautas y todas las herramientas para hacerlas con cierto éxito. Ajá. Lo importante es empezar. Lo importante es echar a andar. Echar a andar. Vamos a ver si este programa tiene el efecto deseado y cada vez se van sumando más equipos en estos torneos. A mí me parece muy importante que lo hagan. Alberto, ¿cómo están formados los equipos de debate? ¿Qué papel tiene cada componente? A ver, en la disciplina de debate que nosotros utilizamos, ¿no? Que está basado un poco en la filosofía del debate universitario, pero adaptado a nuestro público, claro, que es mucho más pequeño, ¿no? Y más inexperto no necesariamente, porque hoy en día sabemos que la educación se trabaja la oralidad desde bastante pequeño y es posible que tengamos niños muy jóvenes que tengan destrezas orales incluso por encima de los universitarios, que a lo mejor en su momento no la trabajaron.
Entonces, estos equipos, ¿cómo se forman? Fundamentalmente nosotros tratamos de que esto consista en un trabajo en equipo. Inevitablemente hay una especialización, porque hay diferentes roles, como sabes, dentro de un equipo. Tratamos que tengan 5 componentes. En principio, de esos 5 componentes, después en el debate intervienen 4 solamente, pero tratamos de aumentar el número de participantes, porque mientras más cabezas haya, más se desarrolla ese pensamiento crítico que hablábamos antes. Entonces, cada participante tiene un rol asociado con la fase en el debate en la que participa. La primera fase de un debate siempre se abre con una apertura o con un inicio, donde digamos que es el turno que está un poco más preparado desde casa, porque claro, tú presentas lo que nosotros llamamos la línea argumental, digamos que es tu respuesta específica a la pregunta, y en torno a la cual después se van imbricando los diferentes argumentos que desarrolla el equipo. Entonces, este rol de apertura o de inicio tiene que poner las cartas encima de la mesa, porque en ningún caso, como decía antes, igual que no confrontamos, también es un juego muy limpio el debate. Es decir, nosotros no tratamos de ocultar cartas, sino que las cartas se ponen encima de la mesa y tratamos de defenderlas lo mejor posible. Con lo cual ya en este turno de apertura, pues se ponen las cartas encima de la mesa, se plantean las líneas argumentales y se presentan los argumentos que se van a utilizar a lo largo del debate. Después de ese turno de apertura, tenemos otros 2 turnos que llamamos de refutaciones. La refutación es el debate puro y duro. Es decir, escucho lo que dice el equipo contra el que estoy debatiendo y trato de relacionar mis argumentos con los suyos, demostrando que los míos, aun reconociendo que los suyos tienen cierta validez, pero que los míos pues defienden mejor mi postura y que tienen un peso y sobre todo también unas evidencias que no son opiniones. Es muy importante que tengamos claro que un argumento no es una opinión. Un argumento está basado en evidencias, está basado en fuentes que no soy yo, sino en estudios, tratando de buscar siempre la relevancia de esos estudios, ¿no? Y en esta refutación esos turnos están muy vivos, porque claro, no solamente tienes que defender y, digamos, profundizar en tu argumento, sino que también tienes que aceptar, llegado el caso, las preguntas del equipo contrario y claro, evidentemente las preguntas pues siempre tienen un efecto de que tratan de desarmarte, ¿no? De pegarte en tu línea de flotación para que el orador pues dude y tenga dificultades. Claro, porque esas preguntas, dentro de que no hay un juego malicioso, pues sí que bien pueden ir con el objetivo, ¿no? Pues de detener a un superorador, que también puede ser, ¿no? Alguien que tú veas que es tan bueno que hay que por lo menos cortarle el paso un poquito. Pero la verdad es que este turno en principio él puede ser el más complejo para los debatientes inexpertos, pero después es donde está de verdad el jugo del debate, ¿no? Después de esos 2 turnos de refutaciones tenemos la conclusión. La conclusión es una labor de síntesis muy importante, donde tiene que demostrar el conclusor o la conclusora que ha entendido bien cómo se han puesto esas cartas encima de la mesa, trata de relacionarlas unas con otras. Es muy importante encontrar, ¿no?, los nexos de unión entre los argumentos del otro equipo y el tuyo para poder demostrar, aunque no puedes añadir ya más información en la conclusión, pero sí tienes que evidenciar que tu equipo ha llevado el debate por donde querías ir, ¿no? Y te hablaba también de ese 5.º rol que nosotros tratamos de fomentar, que es el rol del documentalista. El documentalista tiene un efecto práctico también, que sería algo así como el primer suplente de cualquiera de esos roles, teniendo en cuenta que es verdad que los participantes se acaban especializando mucho, pero tenemos que tratar de que sean versátiles. Y ese documentalista además también es una persona que a lo mejor es un buen punto para entrar en un equipo de debate. ¿Por qué? Porque normalmente ese rol lo quieren siempre los más tímidos, pero realmente lo que necesitamos es una persona que tenga mucha capacidad de organización, que sea capaz de centrar el trabajo en equipo cuando aquello se puede convertir, ¿no?, en una conversación ya que no tiene ni principio ni final, en hilar fino, ¿no?, y en establecer las pautas por lo que queremos que siga. Y sobre todo eso tiene que estar preparado, con lo cual esa timidez hay que dejarla atrás. Pero bueno, puede ser, ya digo que puede ser un rol de entrada, ¿no?, en esto. De todas formas, las líneas que me están marcando van directamente a que hay que escuchar muy bien los argumentos que cada uno utiliza, porque normalmente en los debates que vemos en plano televisivo o incluso a veces en debates personales parece que no nos fijamos mucho en la postura del otro, sino en defender únicamente lo nuestro, y ahí
la labor del conclusor me parece una labor tremendamente importante, ¿no? Claro, además, realmente creemos que estamos acostumbrados a ver debates y es que realmente no, estamos acostumbrados a ver conversaciones paralelas. Eso. Con esto evitamos las conversaciones paralelas, ¿no? Efectivamente, y sobre todo en el caso de que tú tengas que desautorizar un argumento, no estás faltando al respeto, está simplemente que eso también a veces, ¿no? Que, como decía, no es una confrontación, es un diálogo. Es un diálogo, hombre, que en algunos momentos, pues sobre todo, normalmente ven más la confrontación el público que los propios equipos. Los equipos están pues en una conversación, pues como cuando estás, ¿no? Tú debatiendo con un compañero y tienes diferentes opiniones sobre un tema, pues cada uno trata de defender lo mejor que puede lo que tiene. Una cosa, ¿le dais unas pautas de trabajo claras? ¿Saben perfectamente cómo van a ser evaluados, lo que se va a valorar de una manera, se va a valorar de otra? ¿Cada equipo tiene un conocimiento claro de todo esto o no? Bueno, ahí yo te diferenciaría dos momentos, que es la fase de preparación y la fase de competición, ¿vale? En la fase de competición, evidentemente, en las propias bases de un torneo se explica qué es lo que se busca, qué es lo que se va a debatir, ¿no? Qué es lo que se espera de cada equipo, qué es lo que se va a valorar. Y de hecho los jueces, esto también, que de los jueces tenemos que hablar también, porque tienen que tener también muy claro qué es lo que buscan, ¿vale? Porque entonces tenemos que diferenciar una vez más la parte educativa de la parte competitiva. Porque claro, y aquí se nota mucho también el perfil de quien está evaluando, de si es más educador o si es más un técnico, digamos, ¿no? Y te decía que tenemos que diferenciar las fases, porque en la fase previa, ¿qué es lo que se busca de los chicos? ¿Lo tienen tan claro? Pues se busca que avancen, se busca educación, se busca desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar las habilidades orales. Y voy a hacer hincapié en algo que has dicho tú antes, las habilidades orales no es hablar, las habilidades orales incluyen hablar, por supuesto, pero escuchar e interactuar, que son dos destrezas que parece que cuando queremos... la oralidad es hablar, y no, y la oralidad se trata de integrar en una conversación, ¿no? Entonces, esas pautas al principio, pues lo que necesitamos es que los equipos hablen y que los equipos se comuniquen entre ellos. ¿Qué es lo que buscamos? Avance y no buscamos, digamos, no estamos tecnificando para competir, sino hay que intentar que el objetivo no sea ese, que el objetivo no sea ganar un torneo, que el objetivo sea llegar a un torneo en buenas condiciones para pasártelo bien. Es que en el momento que el disfrute desaparece, hemos perdido, pues entonces no estamos, ¿qué estamos fabricando? ¿No? Y nosotros lo que queremos fabricar es ciudadanos críticos, buenos compañeros, audiencias que escuchen, oradores que sepan defender su opinión, que acepten que los demás tienen parte de razón, y en todo eso es lo que buscamos en realidad. No estamos buscando gente que vaya con un machete entre los dientes a degollar al adversario. Alberto, es fundamental. Eso que estamos buscando es la persona, es fundamental, ¿no? Los equipos se forman por elección de los mismos chavales, los profesores. ¿Cómo suele ser el sistema para formar los equipos? Mira, aquí también hay diferentes estilos. En mi experiencia personal como preparador de debatientes, hay que reconocer que está bien que haya un profesor que tenga esa iniciativa, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esas ganas de hacerlo y que lo sepa contagiar. Porque a iniciativa de los chavales es difícil que salga una actividad de esta magnitud porque requiere una disciplina, una preparación que ellos asumen fácilmente, pero está bien que somos guías los profesores, ¿no? Entonces es que deviene de nuestro propio desarrollo profesional, ¿no? Que queramos ampliar sus capacidades y darle unas pautas para comportarse en este nuevo contexto, ¿no? Entonces, pues esto puede partir, claro, lo lógico sería que el debate, antes de pensar en formar un equipo de debate, pues que estas estrategias se desarrollaran en las clases, ¿no? Además, no creo que haya ninguna disciplina más transversal que el debate. Es que podemos debatir de biología, podemos debatir de ética, de religión, de filosofía, en lengua, en sociales. Es que puedes acercarte al debate de cualquier manera. Entonces, lo suyo sería que, claro, que un centro apostara por esto. Y a partir de ahí, pues ya va generando esas dinámicas, ¿no? ¿Y cómo se elige un equipo? Pues, en principio, hay que reconocer que el debate no es una disciplina excesivamente sencilla. ¿Vale cualquiera para el debate? Sí. Si son más pequeños y son más inexpertos, hacemos más modelaje
de qué se espera de ellos y si no, pues los dejamos más abiertos. Bueno, Juan, vamos a ver si entramos, porque el tiempo se nos va agotando, vamos a ver si entramos directamente en analizar el primer debate educativo que hubo aquí en el torneo, ¿no?, de Andalucía. Háblanos del torneo, ¿cuántas fases tuvo, cómo se organizó? El torneo de debate de la Junta de Andalucía fue, como te digo, prácticamente el tercero, fue el primero en Andalucía como tal, y en escuela pública sobre todo, escuela pública sostenida con fondos públicos, y tuvo, por así decirlo, 3 fases. La primera es una fase de centro, en la que los distintos centros se apuntan y hacen sus propios torneos internos, van conformando los equipos, van haciendo una labor formativa, se van preparando en definitiva. La segunda parte o la segunda fase fue provincial, en la que fue la que nosotros organizamos aquí en Málaga, pero dio la circunstancia que fue prácticamente una fase como la final, porque tuvimos casi 40 equipos en la fase provincial, cuando el inmediato inferior, el inmediato en participación que hubo después fue Córdoba con 20, quiero decir, luego hubo otras provincias con 7, 8, en fin, que tú te preocupas, Paco, por si no hay raigambre aquí en Marbella, pero ciertamente otras provincias es que tienen aún menos. Quiero decir que Málaga es un exponente claro en esto. En la fase final hubo 40 equipos, de los cuales se presentaron finalmente, valga la redundancia, se presentaron 38 creo que fue, o 36, y bueno, y llegamos a esa fase con ese número de equipos, que es una cosa importante a ese nivel. Juan, ¿tenemos apoyo por parte de instituciones, empresas? Nosotros lo hemos buscado siempre. Ahora el apoyo institucional es clave, porque es la Junta de Andalucía la que ha apostado con esto de una forma evidente y pública, ¿no? Eso lo ha hecho a raíz de quizás del motor que en la zona y en Málaga concretamente hubo por esta afición al debate. Aparte de, vuelvo a insistir en que había muchos centros concertados que lo seguían haciendo, incluso privados. La institución principal es la Junta, pero sí que en el torneo de debate siempre queremos algún tipo de distinción, algún obsequio, algún recuerdo, algún regalo, y siempre buscamos empresas colaboradoras y las instituciones como el Ayuntamiento en este caso de Fuengirola, que fue el que auspició y alojó, fue el anfitrión en su Casa de la Cultura para la final, y allí lo hicimos. Quiero decir que siempre hay gente que colabora con nosotros y son bienvenidos, todos tienen su espacio. Pues nada, esperemos que con esta conversación podamos haber animado a equipos de aquí, de esta ciudad, de nuestra ciudad de Marbella, a ingresar en estos torneos de debate educativo, que estoy seguro de que sí lo vamos a conseguir. Y a vosotros, Alberto, muchísimas gracias por el trabajo que estáis llevando a cabo. Juan, muchísimas gracias por ese inmenso trabajo que indudablemente está dando sus frutos. Y a ustedes, ahora en la segunda parte, les cito para ver el vídeo donde realmente vais a ver cómo funciona un debate educativo. La próxima semana volveremos a tratar otro tema educativo que ya iremos anunciando previamente. Hasta entonces, que tengáis una feliz semana. Junto a mi equipo, que está formado por Israel, Laura y Esteban, vamos a responder a la pregunta: ¿ayudar los plásticos al desarrollo de la humanidad? A la que nosotros respondemos con un rotundo y contundente sí, porque nosotros somos lo que somos gracias a ellos y no podríamos concebir la situación actual y la del futuro sin su existencia. Pero antes de profundizar en nuestros argumentos, voy a delimitar los conceptos más relevantes de la pregunta. Así, según la RAE, ayudar significa hacer un esfuerzo o poner los medios para el logro de algo. Desarrollar significa progresar o crecer, especialmente en el ámbito económico, social o cultural. Y humanidad es el conjunto de personas. El plástico, según la Asociación de Fabricantes de Plástico en Europa, es uno de los materiales más versátiles y eficientes en su uso, de los recursos disponibles para la sociedad. Nuestros dos principales argumentos son, por un lado, la sostenibilidad, puesto que los plásticos hacen una contribución significativa a las principales metas del desarrollo sostenible. Además, implica protección ambiental, ya que ayudan a economizar recursos fósiles y energéticos. Las energías renovables, paneles solares, turbinas de viento, se fundamentan en plástico. Los materiales plásticos requieren menor consumo de energía para su producción y un ahorro de combustible durante su transporte. A esto añadimos que previenen la contaminación de agua y alimentos y favorecen sectores como la construcción y la agricultura.
Además, enlazando con el segundo de nuestros argumentos, implica progreso social, ya que los plásticos proveen productos accesibles que brindan a las personas la oportunidad de acceder a altos estándares de vida y cuidado médico. Los plásticos hacen nuestra vida más segura: airbags, cinturones de seguridad, cascos y dispositivos médicos. El plástico no es un problema, sino algunos usos que hacemos de él. Hasta aquí mi introducción. Recuerden, nosotros somos lo que somos gracias a ello y no podríamos concebir la situación actual y la del futuro sin su existencia. Muchas gracias por su atención y espero que, junto al equipo contrario, logremos hacerles disfrutar de un gran debate. Buenas tardes. Aunque lo de buenas quedará relativizado cuando conozcan en detalle los argumentos que presentaremos para defender nuestra postura en contra a la pregunta planteada. ¿Ayudan los plásticos al desarrollo de la humanidad? Mi nombre es Pablo y junto con mi equipo, que está formado por Soraya, Araceli, Elena y Juan Carlos, vamos a defender la postura en contra. Pero antes de profundizar, quería delimitar los conceptos que conforman dicha pregunta. Así, en primer lugar, con respecto al término ayudar, la RAE señala en una de sus acepciones qué significa hacer o poner los medios para el logro de algo. Sí, el plástico ha supuesto muchos logros, tanto que a día de hoy se nos ha ido de las manos y necesitamos recurrir a otra de las acepciones de este término: auxiliar o socorrer. El plástico, según la RAE, se define como material sintético obtenido por polimerización del carbono, que puede ser moldeado mediante presión o calor. No sé si lo sabrán, pero este proceso conlleva altas cotas de contaminación. ¿Y qué significa desarrollo? Según la RAE, es la acción y efecto de desarrollar, lo que deriva en progresar o crecer. Por último, humanidad significa conjunto de personas. ¿Progresará y crecerá la humanidad? Según nuestras cuentas, todo apunta a que no. Como ya he dicho, nosotros pensamos que los plásticos no ayudan al desarrollo de la humanidad, porque el plástico como residuo es el principal problema en nuestro planeta y cada día que pasa se complica de manera exponencial. Afirmación que reforzaremos junto a nuestros siguientes argumentos. En primer lugar, destacaremos que el plástico contamina a un ritmo vertiginoso y con unas consecuencias muy graves, haciendo que los ecosistemas y la vida que hay en ellos se destruyan. Todo ello provocado por un consumo irresponsable. A ello hay que sumarle que este material, muy presente en las últimas décadas, está implicando que el planeta llegue a su límite, con el agotamiento de sus recursos, con gran parte de la reserva del petróleo. Lo anteriormente mencionado, unido al aumento de la población, podrá suponer unas condiciones de vida insostenibles. Le agradezco su atención, deseo suerte al equipo contrario y espero que gane quien gane, pasemos todo un rato divertido y tomemos conciencia de este problema. Muchas gracias. Hola, como antes ha dicho mi compañero introductor, mi nombre es Juan Carlos y hoy nos encontramos aquí para defender la postura en contra de la pregunta: ¿ayudan los plásticos al desarrollo de la humanidad? A la que respondemos con un no, porque el plástico como residuo es el principal problema de nuestro planeta y cada día que pasa se complica de manera exponencial. Para ello, nuestro equipo presenta dos argumentos: contaminación y limitaciones del planeta, cuya consecuencia final, si no le ponemos remedio, será el fin de la vida en él. Yo les presentaré el primero de nuestros argumentos, pero antes quería contestar al equipo contrario, que en su introducción aluden a la sostenibilidad y a la calidad de vida. Pues bien, nosotros podemos estar de acuerdo en algunos aspectos, ya que sin el plástico no disfrutaríamos de muchas de las ventajas que este material nos ofrece. Pero si nos referimos al término ayudan, en su globalidad y en su carácter de actualidad, nosotros demostraremos que los plásticos están causando más daños que ventajas. Muchos de los plásticos que usamos en nuestro día a día nos pueden hacer la vida más fácil, pero ¿a qué precio? Bolsas, envases y otros productos de un solo uso acaban donde no deben, alterando los ciclos biológicos. Nuestros antepasados iban a la compra con una talega y las botellas eran reutilizadas una y otra vez. Tenemos que consumir y usar el plástico de manera responsable, para lo que será necesario adoptar medidas si queremos un planeta en el que poder vivir. Aquí algunos ejemplos. Sí, dígame. Si ustedes están en contra del uso de los plásticos, ¿cómo se imaginan un mundo sin algo?
Elba, que están hechos básicamente de plástico, sin jeringuilla, sin tubería y sin televisores ni móviles. ¿Volvemos a la edad de piedra? Sí, pero nosotros no estamos de acuerdo con los plásticos de un solo uso. El plástico es un material altamente contaminante por sus componentes y propiedades. Los plásticos, gracias a nuestro consumo irresponsable, han tomado la tierra y el océano y se ha convertido en su principal vertedero. Cada año, más de 8 millones de toneladas de plástico acaban en el mar, contaminando el hábitat de miles de especies, acabando con la vida de muchas de ellas. Los expertos calculan que en apenas 30 años nos podríamos encontrar en un escenario en el que hubiera más plástico que peces. Sí, como lo oyen. ¿Dónde vamos a acumular tantos residuos? Seguro que algunos están pensando en mudarse a Marte. Además de la basura plástica, también es el causante del cambio climático. Además de tener un impacto negativo en los organismos y ecosistemas, al descomponerse emite metano y etileno, dos potentes gases de efecto invernadero. Estas son algunas de las evidencias, entre otras muchas, que acreditan nuestra postura. Ya son muchos los países y organizaciones que se han puesto manos a la obra. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, soy Israel y estoy aquí junto con mi equipo para defender la postura a favor a la pregunta: ¿ayudar los plásticos al desarrollo de la humanidad? A la que respondemos con un sí, porque gracias a ellos somos lo que somos y no podemos concebir la situación actual y la del futuro sin su existencia. Para ello, nuestro equipo presenta dos argumentos: sostenibilidad y calidad de vida, y yo me centraré en el primero de ellos. Pero antes de hacerlo, me gustaría responder al equipo contrario. Ellos justifican su postura en contra basándose en que el plástico es un gran problema para nuestro planeta, y es que para las personas que se esfuerzan en cuidarlo, la palabra plástico le remite al enemigo y no es para menos. La acumulación de plástico se ha convertido en una catástrofe ecológica. No lo vamos a negar, pero ¿son los plásticos los causantes de esta situación? ¿O por el contrario, hemos sido los humanos los responsables de esta catástrofe con un consumo descontrolado innecesario? Eso se podía haber evitado. Y aún podemos frenar esta grave situación e intentar medidas reparadoras con una buena educación y concienciación de la población, materializada en proyectos educativos llevados a cabo en colegios e institutos. Algunos ejemplos son de Plastifica el Planeta, llevado a cabo en nuestro colegio. Recapacicla, un programa educativo de la Junta de Andalucía. O un amigo llamado Sol, de un colegio de Málaga. Sí, digamos. ¿Cómo piensan que será la vida cuando dentro de 30 años haya más plástico en los mares que peces? Eso se podría haber evitado si en vez de utilizar tanto plástico de un solo uso, hubiéramos usado más plástico reutilizable. Y ahora seguiré con mi intervención. En el caso del adulto, en los ámbitos empresariales y domésticos, con campañas de sensibilización y otras medidas legislativas que regulen un consumo sostenible, que casualmente es el primero de nuestros argumentos. No podemos negar los beneficios que nos aporta el plástico. Y ahora, como les dije antes, voy a pasar a desarrollar, razonar y evidenciar nuestro argumento de sostenibilidad. Los plásticos son uno de los materiales más versátiles y eficientes en cuanto a uso de los recursos disponibles para nuestra sociedad. Y esto no lo digo yo,
Lo dice la Asociación de Fabricantes de Plástico en Europa, que indica que el plástico hace una contribución significativa para las principales metas del desarrollo sostenible. Así, la cadena industrial de plástico emplea a más de 1,5 millones de personas y genera ventas por encima de los 159 billones de euros. Eso solo en Europa. Además, implica protección ambiental, ya que ayuda a economizar los recursos fósiles y energéticos. La energía plástica, la energía renovable, se fundamentan en plástico. Las materias plásticas necesitan un menor consumo de energía para su elaboración y un ahorro de combustible durante su elaboración. Así, el director de la eficiencia energética de Plastic Europe ha explicado que si se sustituyeran por envases a otros materiales, se aplicaría la energía necesaria a lo largo de todo su ciclo de vida. Además, los ahorros energéticos que permiten los plásticos también se traducen en ahorros en emisiones de CO2. Muchas gracias y espero que estén disfrutando del debate tanto como nosotros. Buenos días, mi nombre es Elena e insisto una vez más en nuestra postura ante la pregunta que hoy nos reúne aquí. ¿Ayudará el plástico al desarrollo de la humanidad? A la que respondemos que no, porque el plástico como residuo es el principal problema en nuestro planeta y cada día que pasa se complica de manera exponencial. Para demostrarlo, nosotros presentamos dos argumentos, contaminación y limitaciones del planeta, siendo este último el que yo presentaré, pero antes contestaré al equipo contrario. Ellos señalan que el plástico nos aporta muchos beneficios y que no es el plástico el causante de esta catástrofe ecológica. Faltaría más. La crisis de respuesta social, el problema del envase de plástico de usar y tirar, tiene respuesta. Ahora la industria nos presenta la campaña #NoCulpesAlPlástico. Está de moda el concepto de la economía circular, es decir, reciclar, pero en el caso de los envases de usar y tirar no funciona. Solo 2 de cada 100 envases acaban siendo nuevos envases de plástico. ¿Podríamos solucionar este problema? Sí, es muy sencillo, basta con dejar de comprar envases de usar y tirar. Un ejemplo claro está en los excesivos envases de plástico en fruta y verdura de las grandes superficies comerciales. Pues ir al frutero de nuestro barrio sería una buena alternativa para evitar este consumo innecesario. Sí, dígame. ¿Piensan también que los plásticos usados en hospitales no nos han ayudado a condicionar en las últimas décadas y seguirán haciéndolo en un futuro? Pues sí, nosotros estamos de acuerdo a los plásticos que nos ayudan y que nos hacen la vida más fácil, pero no los plásticos que, como hoy en día, nos están haciendo todavía más difícil la vida y con la contaminación. Y ahora seguiré con mi intervención. Necesitamos educación y legislación ambiental y no tanta propaganda. La campaña No culpes al plástico no es más que otro ejemplo de publicidad engañosa. Pero no solo si estamos de acuerdo de que contamina y de que el consumo que hacemos de ellos es irresponsable e innecesario, sino que además, y centrándome en nuestro segundo argumento, cada día nos estamos acercando a los límites del planeta. Principalmente los vínculos a los agotamientos de sus recursos naturales, que junto al aumento de la población mundial hace que la situación sea cada vez más insostenible. El agotamiento de los recursos es uno de los problemas que más preocupa y así se evidenció en la primera Cumbre de la Tierra organizada por las Naciones Unidas en Río de 1992. En ella se informó de que el consumo de recursos supera las posibilidades de recuperación de la Tierra. La Tierra no puede asumir tanta demanda de recursos naturales. En la actualidad necesitamos un planeta y medio para atender a las demandas globales de recursos naturales. Y al paso que vamos, ya que se prevé que en 2050 aumente la población un 30%, ¿cuántos planetas necesitaremos para sobrevivir? ¿Habrá sitio para tanta basura? Como lo ven, difícil, ¿verdad? Como han podido comprobar, el plástico no ayuda al desarrollo de la humanidad, hasta el punto de que si seguimos así, llegará el momento de que la Tierra no será el lugar más idóneo para vivir. ¿Paramos ya esta situación y adoptamos medidas o nos compramos un billete para Marte?
En nuestras manos está ponernos de acuerdo y lograr que la tierra siga siendo en nuestro hogar. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días, soy Laura y hoy estoy aquí junto a mi equipo para defender la postura a favor con respecto a la pregunta que nos ha traído hasta aquí. Decimos que sí, porque somos lo que somos gracias a ello y no podríamos concebir la situación actual y la del futuro sin su existencia. Para reforzar nuestra postura nos centramos en los argumentos de calidad de vida y sostenibilidad. Nadie podrá negar que es difícil concebir la vida hoy día sin este material, pero como dice el equipo contrario, los plásticos están causando un grave problema de contaminación. Así respondo al otro equipo con iniciativas en las que ya se están dando solución. Concretamente, en España ya hay una ley que prohibirá los plásticos para 2021 y numerosas superficies comerciales ya se han adelantado sustituyéndolas por otras de papel, cosa que ha cambiado el hábito en gran parte de la población. Os preguntaréis como yo por qué esperar tanto y quizás sean necesarias medidas legislativas más contundentes. Y hay empresas que han desarrollado una nueva gama de productos bioplásticos que se elaboran a partir de materias primas vegetales como la caña de azúcar, que por sus propiedades es biodegradable. Son pasos que quizás permanezcan insuficientes, pero con una buena educación y índole educativo y doméstico hagan posible seguir disfrutando de las ventajas del plástico, sin poner en riesgo el futuro de nuestro planeta. Algunas de esas ventajas las enumeraré junto a nuestro argumento de calidad de vida. Según la Confederación Española de Empresarios del Plástico, los plásticos son versátiles, duraderos, con una buena relación coste-eficacia, y todas esas cualidades lo han convertido en la mejor opción hasta el punto en que los últimos 30 años no habrían sido posibles. Dígame. Usted dice que somos lo que somos gracias al plástico y nosotros le preguntaremos, ¿pero qué somos? Contaminadores de nuestro planeta, ¿no? Nosotros pensamos que estamos a favor del uso de los plásticos que no son contaminantes, sino que estamos en contra, como ustedes, estamos en contra de algunos plásticos de un solo uso. Por eso tenemos que tener una buena educación para que esto no ocurra. Y ahora seguiré con mi intervención. Según la esperanza de vida y la mejor calidad de esta se deben en gran parte a la utilización de los plásticos. Muchos productos del área sanitaria tienen al plástico como elemento común, como por ejemplo las jeringuillas, las lentillas, las prótesis, etc. Otro ejemplo, centrándonos en el sector de la construcción, es que los edificios tienen al plástico como elemento común. La producción de la agricultura se ha triplicado gracias a la cobertura de los cultivos agrícolas con plásticos para protegerlos de los agentes externos. Y como último ejemplo, el plástico en automoción ayuda a incrementar la seguridad con equipamientos de seguridad como los airbags o los cinturones inflables. Los plásticos son químicamente inertes, lo que supone total seguridad al envasar medicamentos, alimentos o líquidos. ¿Vamos a renunciar a estas ventajas? Nosotros pensamos que el plástico ha ayudado y nos ayudará al desarrollo de la humanidad. Y recuerden, somos lo que somos gracias a ello y no podríamos concebir la situación actual y la del futuro sin su existencia. Gracias por su atención y espero que estén disfrutando de este debate. Hola a todos, como ya dijo mi compañera, me llamo Araceli y antes de compartir nuestra conclusión final, quería hacer un resumen de todo lo que se ha hablado hasta ahora. Sí, sabemos que el plástico puede ser de gran utilidad, aspecto que ha demostrado el otro equipo con sus argumentos. Pero también hay que pensar que el uso generalizado que hacemos de él es muy perjudicial. Ejemplo de ello son las aportaciones de mis compañeros, que demostraron que el plástico es un material altamente contaminante, puesto que ha infectado nuestros océanos convirtiéndolos en vertederos, y del mismo está acabando con la vida de más de 1,5 millones de animales marinos cada año. Además, es culpable del crisis climático al emitir gases nocivos que al descomponerse
hacen subir la temperatura de la atmósfera. ¿Merece usar una bolsa de una media de 12 minutos y que después tarde en descomponerse 500 años? Ya os digo yo que no. Asimismo, mis compañeros hace unos minutos compartían una información muy preocupante relativa a las limitaciones del planeta. Solo tenemos uno y lo estamos exprimiendo como si tuviésemos varios de reserva. Nosotros hemos aportado algunas ideas que pueden frenar el avance del problema, sin negar que el plástico es útil, pero si no paramos este desastre, nuestro planeta tiene sus días contados. ¿De qué nos servirá entonces el desarrollo sostenible o los altos estándares de vida? Si destruimos nuestro hábitat y el de todos los seres vivos que nos rodean, no servirá de nada. Nosotros seguimos estando en contra de la pregunta planteada y, como podrán recordar, hemos hecho algunas propuestas dirigidas a eliminar los plásticos inútiles de un solo uso. En todo caso, tenemos que consumir y usar el plástico de manera responsable, para lo que será necesario adoptar medidas urgentes si queremos heredar un planeta en el que poder vivir, sin necesidad de pensar en mudarnos a otro. Nos referimos a educación y legislación ambiental, contundente que evite cualquier mínimo riesgo ambiental. Para terminar, sí, somos lo que somos gracias al plástico, pero seguimos pensando que es una amenaza para nuestro planeta. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado y aprendido con este debate. Muy buenas, soy Esteban, y si les parece voy a resumir todo lo que ha ocurrido a lo largo de este debate. Como han comprobado, mi equipo puso de manifiesto la postura a favor a la pregunta planteada, porque somos lo que somos gracias al plástico. El equipo contrario ha dicho que el plástico contamina a un ritmo vertiginoso y con unas consecuencias muy graves, haciendo que los ecosistemas y la vida que en ellos se destruye, todo ello provocado por un consumo irresponsable. Además, hablan de que el planeta está llegando a su límite, porque actualmente el consumo que hacemos de sus recursos supera las posibilidades de recuperación de la Tierra. Y este problema no parará de empeorar dada la previsión de aumento de la población. Nos proponen un cambio de hábitos de consumo basado en una buena educación y legislación ambiental, por lo que de alguna forma nos dan la razón, puesto que sostienen el consumo de este material, pero de una manera sostenible y responsable. El plástico, sin lugar a dudas, ayuda a progresar y mejorar. Nosotros hemos estado defendiendo la postura a favor, basándonos en el argumento de sostenibilidad y calidad de vida. Los plásticos son versátiles, duraderos, con una buena relación coste-eficacia, seguros y ligeros, y todas estas cualidades lo han convertido en la mejor opción, hasta el punto de que los últimos 30 años no habrían sido posibles sin este material. Nosotros señalamos que esos problemas a los que ellos aluden se podrían haber evitado y aún estamos a tiempo de frenar y resolver. Entre otras medidas reparadoras, coincidimos con ellos en que es necesaria una buena educación y concienciación ambiental de toda la población, tanto en el ámbito doméstico como en el empresarial, a través de campañas de sensibilización y otras medidas legislativas que implican un consumo sostenible y responsable, sin necesidad de rechazar las ventajas que nos ofrece este material. Analizando todo lo anterior, concluimos insistiendo en nuestra postura a favor, porque en la actualidad somos lo que somos gracias al plástico. Pero es cierto que no podemos obviar lo que dice el equipo contrario, si no queremos poner en riesgo nuestro planeta y garantizar que nuestro futuro y el de próximas generaciones sea prometedor. Muchas gracias.